seguimos con Juan Vicente Martín, que nos va a hablar de la presencia y la vida de la OAC de Granada en estos 60 años de existencia. Al final, cuando salgamos de esta sala, se nos va a repartir un cuadernillo que recoge de un modo más amplio esta intervención y la siguiente que hará Antonio Hernández, para que luego ya tranquilamente en nuestra casa y a lo largo de los días podamos ir conociendo más en profundidad lo que aquí estamos intentando comunicarnos. Juan Vicente. Bueno, la celebración de este 60 aniversario que en la OAC celebramos con alegría, pero al mismo tiempo con toda la humildad del mundo, reconociendo que nuestra pequeña aportación al mundo obrero de Granada en todo caso ha sido complementaria a la realizada por otras muchas personas y organizaciones, unas cristianas y otras no cristianas, pero que todas han tenido en común, junto con nosotros, la defensa de la dignidad de la persona y la lucha por unas mejores condiciones de trabajo y de vida. Al mismo tiempo, quiero recordar a todas las personas que nos han acompañado en algún trecho de este camino en estos 60 años y que hoy, por distintas circunstancias, no pueden estar aquí. Unos por problemas personales y otros porque se han ido ya para siempre. Para todos ellos, nuestro recuerdo y nuestra gratitud por el ejemplo y por el trabajo que han desarrollado. La OAC, como ya se ha dicho, nace en el año 1946 en un contexto difícil que explicaba antes Antonio Quitián. El movimiento obrero, después de la guerra civil, había quedado descabezado prácticamente, sus líderes estaban unos muertos y otros en el exilio o escondidos porque no los estaban buscando. Y por otra parte, la Iglesia, que también había sufrido en sus carnes los efectos del odio y la sinrazón, al terminar la guerra aparece ligada al bando de Franco, de alguna manera legitimando el nuevo régimen franquista. Entonces, fijaros que en un principio la propuesta de creación de la OAC de que los cristianos entren en contacto con el mundo obrero, de alguna manera era establecer relaciones, hacer puentes entre dos realidades que históricamente habían sido casi irreconciliables, la clase obrera y la Iglesia. La propuesta cuando menos era azarosa, pero sin embargo salió adelante, la OAC germinó, echó raíces en el mundo obrero y fue avanzando. Bien, se trataba en definitiva de conectar el mensaje evangélico con la constante histórica del movimiento obrero no cristiano. Desde sus comienzos supone una ruptura con las formas tradicionales del obrerismo cristiano, basado en el asistencialismo que ya conocéis. Y es precisamente la síntesis de fidelidad a Cristo y a la clase obrera lo que constituye el centro, lo esencial de la OAC. La OAC surge en Granada a finales del año 47. Hay un pequeño grupo de personas que, impulsados por su fe, son capaces de levantar su voz en una situación muy difícil, porque en aquella época levantar la voz era muy difícil, tenía sus consecuencias, pero a pesar de eso, coherentes con su fe, fueron capaces de levantar su voz y de hacerse presente en el mundo obrero. Había habido una gran represión y entonces la gente pues tenía miedo. Posteriormente, la década de los 60 fue especialmente conflictiva en las relaciones de la OAC y en general de toda la acción católica, por una parte con la jerarquía, que tenía una mentalidad mayoritariamente conservadora, y por otra parte con las autoridades civiles, que defendían los intereses políticos del régimen. En este contexto, la OAC sufrió muchas presiones, hubo intentos de suprimirla, y muchos militantes sufrieron la represión del aparato franquista, la represión que en aquella época pues, era normal para los que discrepaban del régimen. La presencia pública de los militantes de la OAC, su testimonio coherente y la denuncia de los abusos en el mundo del trabajo era una situación incómoda para uno y para otro. Esto tuvo una serie de consecuencias en la diócesis, porque también hubo otro problema, y es que muchos militantes no estaba claro el tema del compromiso temporal, porque mucha gente llevaba el compromiso temporal por un lado y la militancia bajista por otro. Entonces el dualismo tuvo también una incidencia negativa en la militancia básica. Es decir, no existían muchas personas
esa síntesis entre militancia oacista y compromiso temporal. Entonces esto llevó a una situación de estancamiento y de crisis de la cual no se salvó Granada. Bien, a partir del año 67 llega aquí un equipo de Bilbao compuesto por 6 personas y ofrecían una novedad: sus contactos con los militantes del movimiento obrero, por aquel entonces clandestino. La labor de estas personas y sobre todo su entrega y testimonio hacen que la OAC se dé a conocer y se propague. A ello contribuyó la incorporación de varios sacerdotes jóvenes, que algunos nos acompañan aquí, algo menos jóvenes, pero nos acompañan, de estudiantes, de trabajadores, tanto del sector industrial como campesinos, de Granada, Escoreiratas, Cojayas, Albuñol, La Herradura, Motril. Asimismo, seminaristas de Granada, Málaga y Jaén, que estudiaban en la Facultad de Teología, también simpatizaban con nuestros planteamientos y colaboraron en muchas actividades. Los viejos locales que había en la calle San Jerónimo, que después ya se hizo obra y pasó a la oficina de empleo esta que tiene Cáritas, pues esos viejos locales eran lugar de encuentro. Y los sábados yo recuerdo que se celebraba allí una Eucaristía, porque a los que nos acercamos así por primera vez nos impactaba, porque era distinta a la que estábamos acostumbrados a celebrar en otros sitios, ¿no? Entonces era digamos, como un foco que nos atraía la celebración de esta Eucaristía a los que entonces íbamos por allí. Eran ciertamente otros tiempos. No eran ni mejores ni peores que ahora, eran distintos, ¿no? Pero es verdad que durante unos cuantos años hubo una realidad de entusiasmo con personas deseosas de llevar a la práctica los verdaderos valores obreros y evangélicos, y de conocer y vivir el Evangelio de verdad. Eran frecuentes testimonios de comunión, no solo de vida y de acción, sino también de bienes. Lo poco que se tenía, porque no teníamos mucho, pero era compartido como algo natural. Los últimos años del franquismo fueron especialmente conflictivos en Granada. Se acentuó la represión tanto en la ciudad como en aquellos pueblos donde había más conciencia obrera. Todo el cinturón de Maracena, Peligro, Atarfe, pues ahí, y en la zona de Motril, ahí las redadas eran muy frecuentes entre los militantes de izquierda. Es cierto que el miedo imperaba en muchos hogares que habían sufrido de forma directa las consecuencias de la guerra civil, pero a pesar de todo el movimiento obrero se va reorganizando. Junto a militantes del Partido Comunista de España, comisiones obreras, en Granada este sindicato se crea en el 67, después de una asamblea de trabajadores que estaban en el Pantano de Cubilla, en las obras del Pantano de Cubilla. A partir de ahí ya empiezan a organizarse el sindicato de comisiones obreras. Y también la participación del movimiento universitario, pues junto a todo ello desempeñó un papel importante un sector de la Iglesia entre los que estaba la OAC. La transición política fue un proceso que contó con la participación activa de nuestros militantes en múltiples plataformas e iniciativas que trataban de favorecer el cambio de la dictadura a la democracia. En pro de esa tarea, la OAC, aparte del trabajo de sus militantes, ofreció sus locales, su formación y sus medios de difusión. Colaboró en la creación de la primera asociación de vecinos de Granada, en la Virgencica, y posteriormente la del Polígono, y trató de estar presente en todas aquellas situaciones donde se negaba la dignidad o la libertad de la persona. Dos hechos que ya han hecho referencia a algunos de los que me han precedido tienen especial importancia en este periodo histórico de Granada. La huelga de la construcción del 70, en el que después de la carga de la policía hubo 3 muertos y muchos heridos, aparte de los detenidos, cuando se estaba negociando el convenio de la construcción. En el cuadernillo viene más explicado todo este tema, no me parece. Y en el año 75, el encierro de la curia, después de una encuesta que se hizo en la zona de Cartuja, ante las condiciones tan abusivas que habían cogido los precios que iban subiendo, el paro tan elevado, 35 personas se encierran en la curia diocesana y allí estuvieron encerrados unos cuantos días, 9 días, me parece que estuvieron. Tanto en este conflicto como en el anterior se contó con el apoyo del arzobispo don Emilio Benavén, en aquella época que era el arzobispo de Granada. Don Emilio se negó a que entrara la policía en la curia
Al final entraron, pero fue sin su autorización. Y como consecuencia de la curia, pues hubo multas muy elevadas y algunos de los que cogieron las multas están aquí también. Y cárcel, multas de cárcel. Y una serie de detenidos que... Ahí también hubo una participación activa de militantes de la OA. Una vez consolidada la democracia, somos conscientes de que es necesario adaptarse a la nueva situación que se vive. Este proceso no es fácil. Muchas esperanzas que había puestas en el cambio se han venido abajo. Se vive un proceso de desencanto y de debilidad en muchas organizaciones obreras. Esto también nos afecta a nosotros en la OA. La pregunta es la misma que nos hemos hecho a lo largo de mucho tiempo. ¿Tiene sentido la OA dentro de un régimen de libertades, aunque sea formal? La respuesta que nos dimos y que nos seguimos dando es que sí, que tiene pleno sentido. Pero claro, nos enfrentábamos en esa época, a partir de los 77, 78, a un reto fundamental. ¿Cómo adaptar nuestras aspiraciones y tareas siendo fieles a Cristo y al mundo obrero en un contexto distinto? Ello implicaba también revitalizar nuestra estructura organizativa, sin olvidar la importancia decisiva que la formación cristiana y obrera tienen para la vida y el trabajo de los militares. En todos estos años, teniendo como horizonte de nuestra vida la evangelización en el mundo del trabajo y como tarea fundamental la creación de la conciencia militante, hemos realizado un trabajo silencioso pero eficaz en los sindicatos, en las organizaciones políticas, en las asociaciones de vecinos, en las organizaciones educativas, en las asociaciones de padres, etc. Hemos apoyado con nuestra presencia, con nuestros comunicados y también en ocasiones con nuestra solidaridad económica las aspiraciones de los trabajadores en los conflictos planteados en nuestra provincia. Pues citemos algunos, por ejemplo el problema que hubo con Cerveza Alhambra, Santa Bárbara, Bengoa, Dragado, Azulejera, los mineros de Alcufe, más recientemente Setarza, etc., ¿no? Destacar finalmente la labor desarrollada para potenciar las tareas llevadas a cabo por Pastoral Obrera y la Acción Católica, animando e impulsando el trabajo de los militantes en dicha realidad. A lo largo de todo este tiempo hay una serie de rasgos o características que nos definen. Bueno, sabéis todos que la OA es una organización totalmente autogestionaria, que está hecha desde abajo hacia arriba. En la OA no hay órganos que mandan lo que tiene que hacer una diócesis o lo que tiene que hacer un militante, sino que es al revés, es el proceso inverso, ¿no? Pero hay una serie de actitudes que sí nos han caracterizado en estos años, en general. En primer lugar, nunca los militantes de la OA han buscado el poder, el dinero, el figurar. La OA siempre ha rechazado ser alternativa a otras organizaciones obreras. Nunca ha querido ser alternativa. Todo lo contrario, la OA siempre ha animado a sus militantes a que se inserten dentro de sindicatos, partidos, dentro de las organizaciones obreras. Nunca ha querido ser una alternativa. La actitud de los militantes, pues en general ha sido la de la búsqueda de la concordia y de la unidad, a veces corriendo el riesgo de ser incomprendidos, pero bueno. Y finalmente, en todo momento, a pesar de nuestros fallos y de nuestras incoherencias personales, hemos tratado de llevar la voz de la Iglesia, de testimoniar a Jesucristo en los lugares de trabajo. Y finalmente, ¿cuál es el sentido que creo que tiene la OA hoy? Es evidente que el mundo obrero ha cambiado en la actualidad. No es una realidad homogénea como era antes, sino que en su seno se viven situaciones muy diversas y se perciben distintas sensibilidades. No es lo mismo la persona que tiene un trabajo fijo que la que tiene un trabajo precario, el que tiene un trabajo en la administración, que el que tiene un trabajo en la empresa privada, el que está en la empresa en la economía sumergida, o el que está en otra... hay distintas sensibilidades, porque cada uno vive la situación de distinta manera, ¿no? También se ha producido la desaparición de una cultura común que antes había, en cuanto a valores, formas de comportamiento, pautas de vida, etc. Pero sin embargo, creemos que el mundo obrero sigue existiendo. Hay conciencia de la experiencia de injusticia, sufrimiento y de opresión. Aunque la ideología dominante dulcifique los mecanismos de explotación, hay muchas situaciones inaceptables e injustas en el mundo obrero, y en concreto en el mundo obrero granadino.
Sabéis que las pocas industrias que había están desapareciendo progresivamente. El paro es muy elevado todavía, más de 35.000 personas según los datos oficiales. El aumento del empleo precario, las personas obligadas a trabajar en la economía sumergida, los jóvenes obligados a aceptar contratos basura y además en actividades ajenas totalmente a aquello para lo que se han preparado. Inmigrantes con muchas trabas para su integración, la alta cifra de accidentes laborales, muchos de ellos con consecuencias de muerte, la discriminación laboral de la mujer, etc. El trabajo y la dignidad del trabajador son cuestiones que como cristianos no nos pueden ser ajenas. Nuestra Iglesia de Granada debe estar atenta a las circunstancias concretas en que viven los trabajadores, ser sensible a sus aspiraciones y trabajar junto a ellos para mejorar las condiciones de vida y para que el trabajo pueda ser un instrumento de colaboración con la obra creadora de Dios. De ahí la plena actualidad que tiene hoy la UAD. La fe tiene que llevarnos a los cristianos a intensificar nuestro testimonio y nuestra acción por la justicia en el mundo del trabajo. Esa fe que sacamos del templo no para guardárnosla a cada uno, sino para convertirla en amor a los demás. La fe, no hay fe más radical que la que se convierte en amor. Y ya termino diciendo un poco cuál es el quehacer de la OA en la actualidad. Los militantes de la OA estamos trabajando actualmente en 5 problemas fundamentales del mundo obrero: la flexibilidad y la precariedad laboral, el paro, la pobreza, marginación y exclusión social. En tercer lugar, las desigualdades que viven y sufren las mujeres en el mundo obrero. En cuarto, las dificultades que vive la familia obrera y educación. Y en quinto, las condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes. Asimismo, creemos que es importante que se escuche la voz especial de la UAD de Granada y su talante obrero y cristiano cercano al sufrimiento de las personas. En este sentido, seguimos lanzando comunicados, reflexiones sobre distintos problemas del mundo obrero, organizando gestos. Ya se ha hablado por ahí del gesto que celebramos el día 1 de cada mes en la iglesia de San Francisco, en memoria de los obreros fallecidos en el trabajo, haciendo centros de interés sobre la problemática del trabajo y desarrollando la pastoral del trabajo dentro de nuestras iglesias para aumentar la conciencia obrera y solidaria entre los cristianos. Necesitamos crecer, sobre todo en fidelidad a nuestra misión en el mundo obrero. La solución a los problemas de este mundo no está en tener o en consumir. No somos más felices cuando tenemos más cosas. Tenemos que hacer creíble con nuestra vida y con nuestras prácticas que Jesucristo es la buena noticia, la única buena noticia para todos los trabajadores y para todas las personas.